Bueno, es un placer volver a conversar con Ronnie Vargas en este programa que lo recibió alguna vez en Altagracia, ahora para la audiencia del Valle de Punilla, por Next Televisión, Canal 7. ¿Cómo anda, Ronnie? Qué gusto de verlo. Hola, Cristian, mucho gusto, encantado de saludarte. Le voy a decir algo que le dije en privado y que se lo voy a decir ahora en público. Qué bien que se lo ve, Ronnie, está muy bien. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, feliz, contento, hemos cumplido años, ya estamos en una vara, no digo descendiente, pero de todas maneras que tenemos que cuidar el físico, ando mucho en bicicleta, hago mucha gimnasia, estoy recuperado de alguna falencia que nos visitó y ahora partió, así que estamos bien. Ronnie, también hablábamos fuera de micrófono y siempre se lo pregunto a las personas con las que tengo oportunidad de dialogar, gente interesante como usted. Usted que ha vivido todo, desde lo periodístico, lo profesional, lo artístico, nunca hubiera imaginado vivir este tiempo que nos afecta a todos mundialmente, ¿no? Sé que yo he vivido desgracias muy grandes, como por ejemplo los terremotos. El terremoto del 77 en Caucete fue tremendo para mí, porque veía familias que habían quedado sin nada, pueblos destruidos. Mi pueblo, Caucete, que no lo conocía cuando llegaba con el móvil para transmitir, pero había perdido noción de los espacios, de las casas, porque todas las casas estaban en el suelo, de mis familiares que estaban sentados en un tronco en la puerta de su casa, troncos de eucaliptus que se colocaban antes y que estaban todos sentados, y venía un parlante que decía: señores, les comentamos que en el club tal el gobierno ha decidido repartir frazadas, alimentos, etcétera, etcétera, y nadie se movía. Y le digo: che, escuchen, ¿no escuchan el parlante? Y me dice uno de ellos: yo no quiero mirar para atrás, pero está enterrada nuestra vida atrás. No estaba la casa, Cristian. Se había abierto la tierra, había caído la casa con todo lo que tenía esa gente. Por suerte, ninguno de ellos había perecido porque tuvieron oportunidad de salir a tiempo. Bueno, es una tremenda desgracia. Contada así, es una tremenda desgracia. Pero esto es, no sé si decir peor, pero es mundial. Este drama que se está viviendo en la Argentina no se vive solo en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en Estados Unidos, se vive en el mundo entero. Entonces, yo tengo fe que la ciencia nos va a sacar como hemos salido tantas veces en la Argentina. ¿Te acuerdas de la época de los tuberculosos? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando Punilla se transformó un poco en la segunda capital de la Argentina por la llegada de esos enfermos que no tenían posibilidad de salvar su vida simplemente con la receta del aire de las sierras? Simplemente con el aire de las sierras. Y morían, y morían, y morían, hasta que alguien descubrió un medicamento, hasta que alguien descubrió la vacuna necesaria y se comenzaron a salvar. Y yo por eso renegaba de algún profesional que hablaba conmigo en cierta oportunidad y no creía en las vacunas. Dice: ¿cómo no creer en las vacunas? Si tenemos acá nosotros esa tremenda experiencia. ¿Te acuerdas de otro drama que vivimos, la poliomielitis? Bueno, llegaron las vacunas, se terminó la poliomielitis. Entonces, hoy por hoy, que estamos muy cerca de la desesperación, tenemos que ponernos positivos y pensar en el futuro. Más adelante hay un paso. Ya estamos vacunados, muchos estamos vacunados completos. ¿Será esa la salvación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y es para el mundo. La salvación tiene que ser para el mundo entero. Yo siempre he pensado, Ronnie, en aquel momento donde usted contaba que llegaba en el móvil a su ciudad y la veía bajo los escombros, ¿no? Es como si yo vuelvo a Altagracia y la veo bajo los escombros. Usted que estaba acostumbrado a cronicar otras cosas más felices, no tan felices,
Pero digo, esto nos daba una magnitud y esto ha superado en eso a la magnitud. Serrat dice que todo infortunio esconde alguna ventaja, Ronnie. Este infortunio tan tremendo que nos ha pegado. ¿Nos deja enseñanza, nos deja lecciones, nos deja algo positivo, Ronnie? Sí, por supuesto. Las experiencias vividas por cada uno de los televidentes que en este momento nos acompañan, las vividas por nosotros, nos deja una enseñanza y nos deja fundamentalmente una fortaleza que está implícita en nosotros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que llega el momento en poner las manos, poner la cara, poner el físico y decir, vamos para adelante. Porque en una familia, y yo permítame que se lo diga, querido televidente, en una familia, si todos nos volvemos escépticos y desesperados ante un drama, vamos a perder. Alguien pierde. De toda esa familia alguien pierde. Hay que salir con inteligencia y hay que buscar todos los medios para poder estar enfrentando una realidad. Esto no es un sueño que hemos tenido, es una realidad la que hemos vivido y la que nos está acompañando en estos momentos. Y rogar, nosotros los creyentes rogamos a Dios y estar más cerca de la salud que de la enfermedad y esperar, pero de pie y cumpliendo con todas las normas como corresponde. Creo que esto es más o menos saludable en función de lo que representa la familia, querido Cristian. Ronnie, vuelvo a la infancia en Caucete, no puedo dejar de sorprenderme. Usted me decía que andaba en esa calle, diagonal, ¿cuánto? Sarmiento. Diagonal Sarmiento, que usted dice que tenía una radio que era enorme, gigante. La abuela le cumple el sueño a usted, la nona le compra esa radio. Sí, la nona fue todo para mí. Por eso el vino Anita de Dos Puertos es en homenaje a la nona. La Anita que salió, que no se llamaba Anita. No se llamaba Anita. Ella se puso Anita acá en la Argentina. Pero ya te cuento por qué. Entonces ella me regaló la vida, me llevó a la radio. Tenía 8 años, se presentó ante el director. Costaba entenderle a mi abuela cuando hablaba, pero ella le pidió que si ese chico podía quedarse en la radio para ver cómo hacían los programas, porque era un fanático de la radio. Y el hombre le dijo, mientras no hable, mientras no moleste, señora, ¿y usted dónde va a estar? No, yo tengo que ir a hacer las compras, porque ella compraba los insumos para su fábrica de helados en la ciudad de San Juan y después se iba a Caucete, conmigo por supuesto. No, él va a quedar solo acá. Bueno, pibe, ¿te vas a portar bien? Sí, claro, y me quedaba en la radio durante todo el día, toda la tarde. Y ahí pasaban artistas y demás, y estaba entusiasmadísimo, porque era un sueño que estaba viviendo. Y pasaron los años y la nona siempre aparecía en mi vida por una u otra cosa. Y la sigo teniendo conmigo, y mi esposa cuando pasa algo grave dice, pensá en la nona, pensá en la nona. Y yo pienso en la nona. Esa fue una situación muy particular, la de mi vida, que me hizo conocer el que iba a ser mi lugar de trabajo, la radio. Ahora, Ronnie, la nona lo lleva a la radio, pero ¿usted cuándo tiene el primer contacto con la radio? ¿Cuándo escucha radio por primera vez y se maravilla y le dice a la abuela, me gusta esto? Yo tenía una tía que era soltera, solterona le llaman algunos. Una mujer que se había hecho grande y no se había casado, pero se quedaba todas las noches escuchando la radio, con un brasero como era antes y con la radio colocada. ¿Y quién estaba al lado de ella? Yo, viviendo esa fantasía, imaginando esa cantidad de cosas. Y terminaba la programación de la radio, creo que era Radio El Mundo, y a esa hora iban los cuentos de la vieja abadía. Eran cuentos tremendos. De terror. De terror. Y estábamos con las manos tomadas con mi tía durante todo el programa, hasta que terminaba. Dice, ¿vas a poder dormir? Yo creo que sí, me costaba dormir.
me costaba dormir. Pero a la noche siguiente volvíamos otra vez a meternos en los cuentos de la vieja abadía. Entonces, es una gente que nació con la predisposición para darle los gustos a todos, y a ellos les entusiasmaba que yo trabajara en la radio. Ahora, Ronnie, yo que lo conozco, hemos compartido trabajo, micrófonos, sueños, tantas cosas, ¿no? A mí me da la sensación de que usted cumplió todo y que tiene siempre proyectos, que usted siempre tiene proyectos, pero digo, se dio todos los gustos en radio. Sí, sí, por suerte. Por suerte, con el tiempo hemos logrado objetivos muy importantes. Nosotros con Mario, y siempre lo recuerdo a Mario, lo tengo al lado, él vive aquí, a muy pocos metros de mi casa. Vive, dije. Es como si estuviera en el lugar. Le puedo asegurar que cuando nosotros pensábamos en la radio federal, y lo hablábamos en Radio Colón, cuando trabajábamos en la radio más importante que tenía San Juan, y decíamos, esta radio está para que se escuche en todo el país. Pero era imposible porque no estaban dadas las circunstancias. Cuando vinimos a Córdoba y encontramos gente que nos acompañó en nuestra... Dejamos de lado por un momento cuando trabajábamos para una radio, y cuando luego surge la licitación y nos presentamos y ganamos la licitación, y entonces esos socios, ese socio de Filippi, y que nos decían, muchachos, ¿ustedes están locos? ¿O piensan que esto puede ser? No, esto puede ser. ¿Por qué desde Buenos Aires nada más? ¿Por qué desde el centro del país para allá, para allá, para allá, para allá? Seamos una radio nacional. Y bueno, y se dio, y pudimos, y llegamos a Buenos Aires, y nos instalamos, y fuimos ganando provincias, y la radio es una radio federal, por la inquietud, y eso fue abriendo puertas. Cristian, la cantidad de viajes que hicimos, la cantidad de cosas que logramos para la radio, que parecían sueños, fantasías, y que se lograba, que muchos lo creían y otros ni lo creían. ¿Cómo estos tipos van a estar transmitiendo en Francia o desde Francia y van a salir como si estuvieran acá? No puede ser. Dicen que están en la Torre Eiffel, dicen que están en el Lido de París, dicen que están con Pierre Cardin, dicen que están en el Sena, dicen que están en tal lugar. Y todos los días cambiábamos de escenario y demás, y lo hacíamos en vivo y en directo. Una cosa maravillosa. Discúlpenme, no es pedantería esto, no quiero hablar de más, es simplemente contar una realidad por la que nosotros hemos seguido caminando. Unos hemos quedado con vida, otro lamentablemente se fue, pero seguros de que los sueños se volvieron realidad.